favor, hermano Rigo. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Dios Buenas les noches, bendiga. hermano. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta noche, por este día, por habernos guardado durante el transcurso del mismo. Gracias porque usted siempre provee conforme a su bondad, conforme a su misericordia y su amor. Suplicamos por todos los hermanos que no están, Dios, por motivos de salud, que sea usted quien provea la salud y quien ponga, Dios, los medios necesarios para que salgan de esta situación que se encuentran, principalmente los hermanos que están albergados o que están fuera de sus hogares por este momento, Padre, de mucho sufrimiento a causa de la naturaleza. Aceptamos la voluntad, Padre, y sabemos que usted pone los medios y estará con nuestros hermanos. Gracias por los estudios que se están llevando a cabo, por la edificación a través de ellos. Bendiga a todos los que han participado y el hermano que va a dirigir en esta noche. Sea usted quien le dirija también, Padre, y que nos ayude a través de la palabra para poder crecer más en lo espiritual. Bendiga a todos los hermanos que están conectados, Padre, conforme a su necesidad, provéales y ayúdenos a todos, Padre, en cualquier momento que nos encontremos, porque usted conoce a Dios, a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús damos gracias y oramos. Amén. 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 Gracias, hermano Rigo. Y ya, hermano Ángel, vamos a iniciar. Bueno, hermanos, muchas gracias primeramente a nuestro Dios y gracias también a nuestro hermano Tony por darme esta oportunidad de predicar este tema que para mí es muy interesante y muy motivante para cada uno de ustedes. Así que vamos a comenzar con el tema en esta noche, que lo he titulado Imitando a Jesús, primera parte. Comenzaremos a definir, amados hermanos, qué significa imitar, para poder entender así el tema en el transcurso que vayamos moderando. Imitar significa actuar una persona de modo que su comportamiento sea semejante al de un molde. También significa reproducir en una cosa creada o fabricada las características de algo que se toma como modelo. También significa adoptar una cosa, ciertas características iguales con otras que se toma como modelo. Ese es el significado de la palabra imitar. El apóstol Pablo fue un imitador de Jesucristo. Según 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Según este pasaje, hoy también los cristianos debemos imitar a Jesucristo, porque Él es el modelo máximo para seguir, amados hermanos. Así que nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir su ejemplo de nuestro Señor. Como primer punto, empezamos diciendo, imitemos a Jesús en su obediencia. Imitemos a Jesús en su obediencia. Jesús, sabiendo cada uno de nosotros que Él fue obediente, amados hermanos, hasta la muerte, dice la Biblia, hasta la muerte de cruz. Según Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Como usted puede observar en este versículo, Jesús llegó
hasta ser obediente a su padre hasta la muerte. Él nos muestra que aún en el momento más difícil, en el momento más doloroso, debemos permanecer obedientes a Dios. Sabemos, amados hermanos, que la muerte de Cristo en la cruz no fue algo fácil, pero aún así Jesucristo se mantuvo firme en la obediencia a su Padre. Él sabía rotundamente su misión aquí en la tierra. También Jesús buscó siempre hacer la voluntad de su Padre y llegó a decir que el alimento de él era hacer la voluntad de su Padre. Él estaba satisfecho en cumplir esa área importante en su vida con su Padre, hacer su voluntad. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Termine la obra, la misión que Él me ha encomendado. Ese trabajo que Él me ha mandado, tengo que acabarlo. Y para mí es tan importante e interesante, dijo Jesucristo, es hacer la voluntad de mi Padre. La misión de Jesús era cumplir lo que su Padre le había mandado. En Juan capítulo 5, versículo 30 y Juan 6, 38, dice a la letra, en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es lo que hacía Cristo. Aquí solamente recordamos la palabra del apóstol Pablo a los Gálatas, donde él dijo que si buscaba el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Para Pablo el deleite era hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, estas palabras vienen siendo idénticas a lo que Pablo repitió, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:38 también encontramos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que, viendo estas características de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su obediencia, entonces, amados hermanos, podemos decir que como hijos de Dios, nosotros debemos ser obedientes. Si imitamos a Jesús, lo podremos ser. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Vea lo que dice el texto. Como hijos obedientes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso, hermanos! Es comportarse como un hijo obediente. Y la única forma de nosotros llegar a ese punto es imitar al maestro de maestros en cuanto a esta situación. Debemos tomar el molde de nuestro Señor Jesucristo como hijos obedientes. No conforméis a los deseos que antes teníais. Antes éramos desobedientes por naturaleza. Ahora, por una naturaleza espiritual, somos llamados hijos obedientes. ¿Quiere ser usted un hijo obediente? ¿Quiere ser usted una hija obediente? Tomemos el molde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Punto número 2. Imitemos a Jesús en su testimonio. Esta área es tan importante. Y todos entendemos cuando nos referimos a testimonio. Nos referimos a una conducta. Y también puede referirse a una prueba o argumentación para probar algo. Para probar algo. El testimonio de Jesús es verdadero. Según Juan capítulo 8, versículo 14, dice la Biblia, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Pero vea lo que dice Cristo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Recuerda en una ocasión cuando Cristo dijo, siempre ahí mismo en Juan, cuando él dijo que si alguien daba testimonio de sí mismo, su testimonio no era verdadero. Y él dijo, tres dan testimonio de mí, el Padre, el Espíritu y Juan el Bautista. Pero él, hermanos, a sabiendas nosotros perfectamente, Jesucristo podía dar testimonio acerca de él mismo. Porque su testimonio es verdadero. No era un testimonio falso. Él está hablando de que él podía dar argumentación y prueba a estas personas de que él era el Hijo de Dios. Y él estaba tan seguro de ese testimonio que él estaba dando. Ahora bien, conforme a este modelo, nosotros como cristianos debemos dar prueba al mundo que realmente somos hijos de Dios. Y la evidencia que podemos dar es por medio de nuestra forma de vivir. Es por la forma de conducirnos, amados hermanos. Es triste, hermanos y hermanas, ver que algunos hermanos y hermanas no caminan conforme a la verdad. Da tristeza observar y ver que algunos hermanos no cuidan su testimonio, su vida, pero nosotros como cristianos debemos dar pruebas. Como Cristo lo dio a estas personas, diciéndoles que Él tenía pruebas para mostrarles que Él era el Hijo de Dios. Nosotros también podemos mostrar y dar pruebas y argumentaciones que somos realmente hijos de Dios. Pero es por nuestra forma de vivir, es por nuestra forma de conducirnos, hermanos. Como dice por ahí, las palabras se las lleva el viento. La conducta es la mejor forma de dar evidencia de quiénes realmente somos. Por ejemplo, la santidad es una evidencia que mostramos de que nuestro testimonio es verdadero. Esta palabra santidad es una palabra poderosa, es una palabra que está un sinnúmero de veces en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pedro nos exhorta a cada uno de nosotros, como exhortó a los primeros cristianos en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, donde dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos conducirnos, hermanos? Debemos conducirnos como aquel que es santo, como Dios. Porque para eso Él nos llamó, para que vivamos una vida de santidad, para que vivamos una vida de rectitud. No podemos
vivir como viven los gentiles. No podemos vivir como viven los que no conocen a Dios. Es necesario mostrar a los que no conocen a Dios que nuestra vida refleja a Cristo y que nuestro testimonio es verdadero, que nos califica como hijos de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, dice la letra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vea, hermanos, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, una buena manera, una forma agradable. Muchas veces pensamos de que nuestro testimonio debe ser bueno solamente delante de Dios, que nos mira día y noche. Pero el texto nos dice que también nuestra forma de vivir debe ser recta delante de los hombres para que los hombres puedan también glorificar a Dios en el día de la visitación y que no seamos tomados nosotros como cualquier persona, sea un malhechor, sea un ladrón, sea quien sea. Debe reflejar nuestra vida Cristo en nosotros. La traducción en lenguaje actual, según este verso de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12, dice el texto, pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Es por eso que decimos, debemos ser cristianos en todo momento, en todos lados. Hermanos, es triste ver y observar. Es triste ver y observar cómo los hermanos, en especialmente los jóvenes, hermanos, es triste cómo son acusados por la gente que no creen en Dios. Yo siempre he dicho, hay que tener cuidado con las redes sociales, porque en las redes sociales, hermanos, se han visto hermanos y hermanas en conductas no adecuadas delante de los hombres. Y tenemos muchas veces, muchos hermanos tienen aún, lamentablemente, disculpe la palabra, tienen el descaro de publicar fotos en su red social. Y dice el texto, así que aunque ahora esa gente hablen mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuenta a todos. Mire, hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cuando nosotros hacemos lo bueno, cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando reflejamos a Cristo en nosotros, esta gente no tiene nada que decir en contra de nosotros. Al contrario, la gente va a decir, este realmente sí es cristiano. Este realmente sí vive las cosas que Dios ha mandado y Dios está en él. Está con él. La Nueva Traducción Viviente dice también del mismo texto, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Así que tenemos, hermanos amados, todos nosotros una labor grande con nuestro testimonio. Nuestro testimonio nos puede exaltar, como también nuestro propio testimonio nos puede humillar. Dependiendo cómo nos conduzcamos delante de los hombres, así Dios nos verá a nosotros también. Por lo tanto, imitemos a Jesús en su testimonio aquí en la tierra delante de los hombres. Y podremos decir las palabras de Cristo, mi testimonio es verdadero, no es falso.
No dejemos que el mundo nos acuse por conductas cerradas. Y si lo hay, hermanos, enmendemos nuestro testimonio y mejoremos nuestro testimonio para que nuestro Dios sea alabado y sea glorificado. Número 3. Imitemos a Jesús en su amor hacia las personas. Bien, como saben ustedes, Jesús en su vida ministerial mostró su interés por los demás. También trabajó tanto con la gente en su sanidad física como espiritual. Y eso lo sabemos muy bien al respecto. Hermanos, esto es muy interesante. Jesús se interesaba por las personas. Por ejemplo, tenemos el caso de los que él alimentó, a esos 5,000 personas que él alimentó. ¿Recuerda eso, hermano? ¿Recuerda ese panorama bíblico? Sí, lo sabemos. Y tenemos los textos de aquí, lo vamos a leer. Por ejemplo, en Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a estas personas? Bien, en el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y dice Lucas 9:17, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aquí tenemos esta parte grandiosa de Jesús, alimentando a 5,000 personas. También encontramos que Jesús sanó a ciegos. Sí, hermano, Jesús se interesaba por esta gente, leprosos. Y sabemos que aún resucitó muertos. Él se interesó. ¿Recuerda usted al ciego Bartimeo? ¿Recuerda esa parte cuando Jesús iba por ahí, por el camino? Bartimeo alzó su voz y gritó y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hacía la gente, hermano? Apartaba a Bartimeo, lo hacía a un lado. Pero Jesús, hermano, se detuvo y dijo, ¿qué quieres que haga? Quiero que recobre la vista, Señor. Y lo hizo. Recuerda también, hermano, aquella mujer que por muchos años su flujo de sangre no se detenía. Y ella dijo en su corazón, si tan solamente yo tocara el manto de Jesús, aunque sea la punta de su manto, yo sería sanada. Y dice la palabra que ella, entre medio de la multitud, logró tocar el manto y Jesús se detuvo y le dijo, poder ha salido de mí. Y los apóstoles dijeron, Señor, ¿cómo puede decir esto? Si la gente te aprieta. Y Jesús le dijo, poder ha salido de mí. Y aquella mujer al ver eso, tuvo pena y le dijo, Señor, yo toqué. Y Jesús le dijo, bueno, eres sana. Hermanos, tantos ejemplos que tenemos que Jesús se interesaba por las personas. Aún Jesús se interesó, aún por aquellas personas que eran discriminadas por la sociedad. Tenemos el caso de Zaqueo, hermano, el publicano. ¿Recuerda esa parte ahí? Cuando Jesús iba siempre predicando la palabra e iba por el camino. Ahí estaba Zaqueo. Y Zaqueo, dice la Biblia que era pequeño. Él quería ver a Jesús.
Él quería ver al maestro. Le habían contado, pero dice la palabra que era tan pequeño que no podía. Y él hizo algo muy importante. Subió a un árbol de sicomoro. Y Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy voy a posar en tu casa. Hermano, aquí hay gente alrededor posiblemente que quedaron sorprendidas al ver que Jesús estaba diciendo que iba a entrar a la casa de este hombre publicano. Ustedes saben muy bien quiénes eran los publicanos. Eran discriminados por su labor, por su trabajo. Y aún dice la Biblia que con los pecadores, discriminados por los fariseos, discriminados por la sociedad, Jesús tenía tiempo para ellos. En Mateo capítulo 9, versículo 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? No es correcto que él haga eso. Pero Jesús se interesaba por ellos, tanto en lo físico como en lo espiritual, para salvar su alma. Ahora bien, los cristianos también somos llamados a mostrar nuestro amor al mundo. Debemos amar al mundo, debemos buscar al mundo. Recuerda el texto que dice que Jesús se dio a sí mismo, y esto nos da a entender lo que él hizo por el mundo. Él se dio a sí mismo primero para sacrificarse por el mundo. Entonces el cristiano debe también procurar ser benévolo con los que tienen hambre y aún con aquellos que son discriminados por la sociedad. Pero muchas veces nosotros actuamos como las demás personas. No debemos hacer eso. Debemos preocuparnos por el mundo, por las personas. Debemos procurar hacer el bien a todos. Siempre, escuche bien, siempre que tengamos la oportunidad. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que hagamos el bien a todos cuando tengamos esa oportunidad. Debemos hacerlo. Como creyentes, procuremos mostrar nuestro amor a los demás, así como Cristo lo hizo también. Es importante, hermanos, mostrar el amor hacia las personas. No podemos ser como una sociedad que discrimina a las personas. Debemos mostrar nosotros los cristianos que realmente estamos interesados por ellos, no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Así que el deber de nosotros, queridos y amados hermanos, es imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En conclusión, imitemos a Cristo en su obediencia. ¿Somos obedientes a Dios? ¿Estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? ¿O somos muchas veces que, como decimos aquí en Honduras, cuando nos conviene nos sometemos y cuando no, no nos sometemos? Pero el punto aquí es imitar a Cristo en su obediencia. Y yo sé que podemos hacerlo. Y yo sé que hay hermanos y hay hermanas que son sometidos a la voluntad de Dios. Y son bienaventurados los que hacen esto. Imitemos a Cristo en su testimonio. ¿Es mi testimonio bueno delante de los hombres? Hermanos, esto es muy importante. Nuestro testimonio es muy importante. No podemos los cristianos andar de boca en boca, ¿verdad? Y que seamos puestos en mal. Imitemos a Cristo en su amor hacia los demás. Mostramos nuestro amor al necesitado y al discriminado de la sociedad. Tenemos este tiempo tan maravilloso. Dios les bendiga, hermanos, por el tiempo de
esta reflexión tan importante. Dios les bendiga. Gracias, hermano Ángel. Gracias, hermano. Esta es un buen tema que está presentando. Algo que estoy pensando aquí en esto es muchas veces nosotros siempre estamos comparando a nuestra vida con los demás cristianos o las personas del mundo. En realidad debemos comparar nuestra vida con Cristo, porque es cierto que muchas veces pensamos que, bueno, estamos mucho mejores que gente del mundo, pero cuando estamos